Buenos días, hermanos. Por favor, tomen su lugar. Vamos a dar comienzo a nuestro culto dominical. Lo voy a invitar a que se ponga de pie y todos juntos vamos a dar lectura en el libro de Éxodo, en su capítulo número 10. Vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el 20. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 10, versículos 1 y hasta el 20. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Dice así su palabra. Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios, y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice el Señor, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón y les dijo: vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Así sea el Señor con ustedes, le dijo Faraón. Si les dejo ir a ustedes y a sus pequeños, tengan cuidado porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes los hombres y sirvan al Señor, porque eso es lo que han pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para atraer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Porque cubrieron la superficie de toda la tierra, y la tierra se oscureció, y se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Ahora pues les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez, y que rueguen al Señor su Dios para que quiten de mí esta muerte. Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte, que se llevó las langostas y la arrojó al Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los israelitas. Amén. Estamos, ¿cierto?, entonces en presencia de ya la octava plaga. Y el Señor le habla a Moisés y le dice particularmente en el versículo 2. Dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos cómo me he burlado de los egipcios, cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. ¿A quién hemos venido a alabar el día de hoy? Al Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? No me lo responda, eso lo sabe usted. ¿Hemos venido con un corazón dispuesto o hemos llegado tristes, hemos llegado angustiados? ¿Hemos llegado con algo en nuestra mente que quizás nos perturba y no nos deja tranquilos? Pero le invito a que pueda dejar eso de lado y pueda cantarle al Señor,
orar al Señor y que nuestro corazón, a través de su palabra, una vez más, un domingo más, pueda ser bendecido y podamos salir de este lugar no como entramos, sino entendiendo que la gracia del Señor es con nosotros. Le invito a que todos juntos oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias en esta hora por este privilegio que nos das de poder participar de este culto público, Señor. Te damos las gracias porque es tu voluntad, mi Señor, es tu misericordia la que nos permite hoy estar aquí. Señor amado, y te pido principalmente que me perdones por mis pecados, Señor, y que en esta hora me pueda gozar junto a mis hermanos en este culto público, Señor, donde vamos a elevar alabanzas a tu nombre, donde vamos a escuchar tu palabra, Señor, que tanto bien hace a nuestras vidas. Te pido, mi Señor, que tu gracia, tu misericordia y tu amor puedan ser con nosotros, Señor amado. Que nuestro corazón, por tu palabra, pueda ser ministrado, Señor amado. Y lo que tenemos en nuestras vidas que no te agrade, Señor, tú lo puedas corregir, tú lo puedas quitar, Señor bendito, y que con libertad podamos alabar y bendecir tu santo y bendito nombre todos los días, Señor. Te damos las gracias, Padre, y quedamos delante de tu presencia, Señor amado, para cantarte a ti, para bendecir tu nombre, para alabar a este Dios tan grande que tanto bien hace a nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, por los méritos de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Abrí las puertas ya al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Oh, oh, ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
¿Cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la
más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feo. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre
Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que podamos orar antes de comenzar la exposición de la palabra en el día de hoy. Y pidamos al Señor su guía y su dirección en este tiempo, ¿sí? Señor, queremos orar y en realidad rogar la obra de tu Espíritu en medio nuestro, dándonos entendimiento y permitiéndonos, Señor, crecer en tu palabra, Señor. Yo te ruego por el tema de hoy día, que es particular, Señor. Acompáñanos, dirígenos, Señor. Haznos, Señor, no como esa clase de oidores que escucha y luego se olvida de lo que tú has dicho. Al contrario, Señor, ayúdanos a prestar atención y a poder aplicar tu palabra, Señor. También te ruego de mí, que soy pecador, que tengas misericordia, Señor, y que me permitas ser fiel a la exposición bíblica de tu palabra, Señor. Lo pido para la gloria tuya, Señor, y para la edificación de este rebaño, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Me gustaría introducir este tema planteando desde otra perspectiva lo que vamos a hablar. Y quisiera que hoy día pudiéramos tocar en medio de esta serie en la que estamos hablando de un poco cómo se vive la vida a la luz de la redención del Señor. Y hemos visto varias temáticas. Y me gustaría el día de hoy presentar delante de ustedes, hermanos, algo que viene a ser uno de los motores presentes en este mundo y una de las cosas que muy lastimosamente logra apresar y cautivar a muchos, incluidos los de la fe. Hay algo que los seres humanos buscan con desesperación, hermanos. Algo por lo que se lucha, se sufre, se mata, se traiciona, o algo por lo que incluso muchos están dispuestos a entregar su vida, aunque no sean siempre tan conscientes de aquello. Esto por lo cual se lucha, se sufre, se mata, entrega promesas. Y al amparo de estas promesas, naciones entran en guerras y se llegan a hacer atrocidades como aquellas que ni siquiera es digno de mencionar en el día de hoy, en esta hora. Ese algo mueve las naciones, hermanos, y mueve tan ardientemente los corazones de las personas que se vuelve peligroso porque es fácil de convertir en un ídolo. Por ese algo o por la ausencia o la posibilidad de tener aquello, o saltamos de alegría o dejamos de dormir en la noche. Y ese algo es el dinero. Es uno de los grandes, si no el gran Dios de este mundo. Y quiero hoy día presentarles este tema y que seamos movidos por la palabra del Señor a entender qué piensa Dios de esto. Y para hacerlo vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. La Escritura dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos aquellos que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Este quizá es uno de los textos más conocidos del cristianismo
y despierta evidentemente el llamado de atención a lo que creo que cualquier cristiano coherente podría identificar rápidamente como un peligro, y es el amor a las riquezas, ¿no? Pero creo que este texto tiene mucho más que entregarnos y que hacernos reflexionar respecto a lo que es la vida de Dios en nosotros y en la forma en que vivimos la vida. Y para poder entrar en este tema, evidentemente tenemos que partir de poder desmenuzar un poco qué está pasando en este texto. Jesús venía hace poco de haberse transfigurado delante de Pedro, de Jacobo y de Juan. Había sanado a un hombre endemoniado. Había de nuevo anunciado su muerte. Había llegado a Capernaum y había enfatizado la necesidad de la fe. Había también recibido a los niños y había hablado del divorcio. Y justo aquí nos encontramos con esta escena. El Señor comienza a moverse nuevamente y viene corriendo a él un joven que es descrito como un joven rico. Y se postra delante del Señor y le dice: Señor, ¿qué me falta? ¿Qué más debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces es bueno pensar en este texto preguntándonos primeramente quién era este joven rico. ¿Por qué no nos dice mucho en el relato de Marcos de que era un joven rico? Pero Lucas añade en el texto paralelo algo que es importante para nuestra interpretación. Lucas 18:18 dice: y cierto hombre prominente, en la Reina Valera dice un hombre principal, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven que se acerca a Jesús no era un hombre común, era un hombre principal y además tenía muchas riquezas. Y esto indica muy probablemente que este hombre que se acerca al Señor no era sino uno de los oficiales de la sinagoga donde estaba Jesús. Este detalle, hermanos, no es menor, porque nos ayuda a comprender el contexto y el bagaje sobre el cual este joven se ampara para preguntar. Él viene a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso quiere decir que este hombre tenía de alguna manera un concepto de la vida eterna. Y si nosotros miramos en la historia a Israel y la enseñanza judía, ellos evidentemente tenían una noción de lo que era la vida eterna y no es la misma que tenemos nosotros hoy. Pero Daniel 12 nos da alguna luz de lo que este pueblo judío podía pensar cuando estaba mirando o apuntando a la vida eterna. Daniel 12 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. El concepto de vida eterna para los judíos implicaba la resurrección de los muertos, la entrada a una nueva vida y además, y muy importante, la continuación de la bendición prometida en el antiguo pacto. Pero además, este joven no solo presenta delante de Jesús el concepto de la vida eterna, sino que presenta en sí mismo una esperanza en las obras propias que él es capaz de hacer. El lugar de las obras en la vida de este joven es predominante. Él se acerca y le pregunta al Señor: ¿qué más debo hacer? Eso quiere decir que él está de alguna manera poniendo sus obras delante de Jesús y diciéndole: mira todo lo que ya he hecho, ¿qué más me falta? Señor, dime lo que falta para completar a mis obras, para ganar la vida eterna. La respuesta de Jesús nos logra hacer mirar lo que pasa en el corazón de este joven. El Señor le dijo en primer lugar: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y esto, lejos de ser una negación de la deidad del Señor, es una aclaración del concepto de autojusticia.
Este joven no está conociendo a Jesús como el Dios encarnado que es. No está reconociendo en él la deidad, pero sí está reconociendo en él que es un buen maestro. Y él viene y le dice, tú eres un maestro bueno. De alguna manera lo que hace este joven con presentar eso es decir, tú estás más arriba, pero yo no estoy tan detrás de ti. También tengo obras que vengo a presentar delante de ti. Por eso la respuesta del Señor es, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Él no está negando su deidad. Él le está haciendo a ver a ese hombre que aún las obras que pretende presentar delante de él no son dignas de ser tenidas por buenas obras. Pero además de eso, es interesante notar la respuesta de Jesús que continúa. Porque el Señor le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y no sé si hay algo de esto que les llame la atención. Pero cuando usted va a leer el Decálogo, Éxodo 20, debiera notar que el no defraudar no es uno de los mandamientos. William Hendrickson comenta respecto a esta añadidura. La orden tiene extensa aplicación en toda época. No solo debemos reprimirnos de hurtar los bienes de otra persona, también hay que procurar no retener de nuestro prójimo lo que le corresponde. Sea reputación, salario, conocimiento del Evangelio, seguridad de que sea amado, ayuda en tiempo de necesidad, etc. Indudablemente un gran mandamiento. Y esto respecto a lo que significa que Jesús le haya dicho, no defraudes. Y hermanos, fíjense en lo que Jesús le está diciendo. Si ustedes se recuerdan, el decálogo o las dos tablas de la ley son claramente identificables, porque la primera tabla nos habla del deber hacia Dios. No tendrás dioses ajenos, no harás imágenes, ¿cierto? No usarás el nombre del Señor en vano, santifica el día del Señor. Esa es la primera tabla. Pero la segunda tabla enfoca sus deberes ¿en quién? En el prójimo. No hurtarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Y parece ser que de alguna manera Jesús está condensando la aplicación de la segunda tabla en añadir algo que no está en el decálogo, y es que no defraudarás a tu hermano. Pero la respuesta del joven, de nuevo, un poco arrogante incluso, se levanta diciendo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y nosotros perspicazmente deberíamos preguntarnos, ¿realmente este joven ha guardado todo eso desde la juventud? ¿Realmente es un joven recto e intachable? Y la verdad es que no, hermanos. No hay nadie que se haya levantado en el mundo, salvo el Señor, que sea capaz de cumplir toda la ley. Pero el concepto de autojusticia de este hombre es tan elevado que él cree merecer de alguna manera o estar a milímetros de entrar a ganar la vida eterna. Pero este joven no tiene idea de lo que es la verdadera religión. Él no está entendiendo el tenor de lo que Dios está buscando en el hombre. Y tampoco está mirando en realidad sus propias fallas en cumplir el estándar de Dios. Evidentemente podemos añadir a esto que no tiene idea delante de quién está hablando. La conversación sigue y vemos que Jesús lo mira y amándolo le dice, una cosa te falta. Y este es el versículo que muchos desearían que no estuviera en la Biblia, porque parece que viene a apretar justo la parte en que todos dejamos de ser buenos cristianos para incomodarnos respecto a lo que Dios demanda. Pero el Señor le dice, una sola cosa te falta, no refuta. No se pone a decirle, ¿sabes qué? En realidad no entiendes, nunca has cumplido la ley. El Señor lo desafía y le dice, perfecto, pero te falta una sola cosa. Ese milímetro que tú requieres conocer para llegar a la vida eterna es este. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones.
Y este es el golpe de Jesús que viene a desmoronar el buenismo de este joven rico. Si realmente ha cumplido la ley y entonces ama a Dios lo suficiente, que es la condensación de la primera tabla de la ley, amarás al Señor tu Dios. Si él realmente ama al Señor y ha cumplido la ley y se ha guardado, ¿no debería poder deshacerse de todas sus riquezas y darlas a los pobres? Debería. Pero hay un problema. Este joven ama a esas riquezas. Y no solo las ama más que a Dios. El Señor le dice, no ahora mirándolo a él, sino a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de las palabras del Señor, pero él volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. Hermanos, este texto es bastante mal interpretado. Yo les pregunto, ¿realmente está diciendo Jesús que el tener riquezas es algo malo? Jesús está advirtiendo lo peligroso que es llegar a atesorar a las riquezas más que a Dios. Marcos 10:27, Jesús termina esta sección de alguna manera diciéndole, aunque es difícil para los hombres, para Dios no es imposible, porque todas las cosas para Él son posibles. El problema en este texto, hermanos, no son las riquezas en sí. El problema es amontonar las riquezas, entronarlas en el corazón, hacerlas más valiosas que Dios mismo y depender de ellas para hallar satisfacción. Ese es el problema. Y pensemos en esto de nuevo, hermanos. El marco teológico que tiene este joven rico cuando llega a hablar con Jesús, ¿cuál es? ¿Quién era este joven? Era un joven judío. Y en su marco teológico él tenía en su mente el hecho de que la bendición viene de la mano del haber obedecido a Dios. Ese es el pacto mosaico. Haz esto y vas a ser bendecido en la tierra donde estás. Por eso que no es loco de pensar que él llega delante de Jesús de alguna manera amparado en su riqueza, diciéndole, mira lo rico que soy, mira lo bien que me he portado, mira cuánto me ama Dios, porque me ha bendecido. Ese es su marco teológico. Pero Jesús evidentemente está desbaratando esta confianza en la riqueza para confrontarlo y para mostrarle realmente que no son sus obras las que les pueden salvar. Y que si él realmente ha cumplido la ley como se manda, entonces el desprenderse de toda esa riqueza y dársela a los pobres debiera ser un paso más en su camino. Él aterriza duramente en la realidad. Y esto levanta precisamente, hermanos, lo que hemos hablado el día de hoy. La relación entre el dinero y los cristianos del nuevo pacto. Este texto ha sido tan mal interpretado, hermanos, que por un extremo se ha pensado que las riquezas deben ser abandonadas completamente como si fuera una seguridad de un camino a llegar a Dios. Pero ese es un error. Pero así como está este error, por el otro extremo se ha ido precisamente mostrando que no existe peligro alguno en las riquezas y que sutilmente el corazón puede llegar a donarlas. Trae tu billetera, preséntala delante del Señor, pruébalo, a ver si Dios no te da un mejor auto si tú pactas bien. Ese es el otro extremo, que ama las riquezas, que hace negocio con la expectativa de las personas avaras y codiciosas. Pero el punto es, hermanos, ¿qué piensa Dios de las riquezas? ¿Será un punto importante de tratar a la luz de la nueva vida que Dios da? Hermanos, por supuesto que sí. La Biblia nos habla mucho del dinero y de la riqueza, más de lo que usted piensa. El Señor aborda este tema. Y si hemos de mirar el Antiguo Testamento, hemos de notar entonces un patrón que sigue
el trato de Dios con los hombres y las riquezas. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis para entender cómo el Antiguo Testamento trata a las riquezas. En primer lugar, el ingreso a la tierra prometida tiene como contexto el pacto mosaico y gran parte del Antiguo Testamento donde se enmarca, precisamente desde el pacto mosaico. Hasta el final del Antiguo Testamento, el pueblo que vive ahí vive a la luz de este pacto en Sinaí. Y ese pacto es importante porque, como dice Deuteronomio 28, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Cuáles bendiciones? Bendito serás en tu ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza, bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El contexto del antiguo pacto está a la luz de este texto. Y este joven de alguna manera podría haber interpretado que sus riquezas son el fruto de una vida piadosa. Me ha ido bien porque Dios me ha bendecido. Por eso sé que estoy así, a punto de heredar la vida eterna. Pero hay algo más que permea el Antiguo Testamento. Y es algo muy particular de la tierra. La tierra a la que entra el pueblo, la tierra de Canaán, esa tierra sobre la que fluye leche y miel, es una tierra que depende de algo muy particular. No es un humedal, precisamente, ni es un bosque lluvioso, si usted quiere pensar en lugares geográficos. Es una tierra que depende de algo para dar su fruto. ¿De qué depende esa tierra? De la lluvia. Esa tierra da fruto cuando llueve. ¿Y quién hace venir la lluvia? Solo Dios. Por lo tanto, la bendición prometida en esta tierra es una bendición que fluye de la fidelidad de Dios. Segunda de Samuel 21:1 dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David buscó la presencia del Señor y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Quiere decir que si Dios mantenía su relación con el pueblo, más bien si el pueblo obedecía y se mantenía fiel a Dios, ¿qué hacía Dios? Hacía llover. Y con la lluvia, ¿qué venía? La prosperidad. Pero cuando Dios se molestaba con el pueblo por causa de su pecado, ¿qué hacía Dios? Retenía la lluvia y venía la hambruna a aquella tierra. Esas dos relaciones, hermanos, son muy importantes de notar para entender el contexto del Antiguo Testamento respecto a las riquezas. ¿Por qué? Porque enfatiza que la prosperidad y la bendición en la tierra prometida vienen de Dios y no meramente del esfuerzo humano. De manera similar a lo que Jesús advirtió en la conversación con este joven rico a su audiencia, podemos ver que advirtió al pueblo de Israel antes de que entrara a la tierra prometida respecto a la relación con las riquezas. Deuteronomio 8 nos dice lo siguiente: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos y ordenanzas y estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿No es esto una advertencia respecto al dinero y al uso del dinero? ¿No está advirtiendo el Señor en esa forma en el Antiguo Testamento a los israelitas que iban a entrar y que iban a ser prosperados? ¿No les está diciendo: tengan cuidado? Porque la prosperidad los puede llevar a desviarse de su sincero amor por el Señor. Y en cuanto olviden quién los puso ahí, van a volver a caer.
Esa es la advertencia que hace el Señor. Esa es la advertencia que hace al joven rico cuando mira a su audiencia y les dice: hijos míos, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y después enfatiza más y no habla de las riquezas, sino de confiar en las riquezas. El desarrollo de la vida de Israel en la tierra prometida en múltiples ocasiones nos muestra que Dios vino y reprochó duramente a Israel por el uso injusto de las riquezas. Ellos abusaron, codiciaron, fueron egoístas y descuidaron a sus hermanos por un amor propio. Amós 5, por ejemplo, nos muestra un texto en el que se dice: por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exigís de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que habéis edificado no las habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino. Pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo, aceptáis soborno y rechazáis a los pobres en la puerta. Este juicio, ¿por qué viene? Este juicio viene por el pecado del pueblo, pero de manera muy particular viene por un pecado del pueblo que se relaciona en su forma de amar su propio bienestar y atesorar las riquezas para sí en un contexto donde hay necesidad. Miqueas denuncia algo similar. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos. Casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y su heredad. Por tanto, así dice el Señor: he aquí, estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello, ni andaréis erguidos, porque será un tiempo malo. ¿Qué está condenando el Señor acá? La codicia, el tener más, el avallazar a sus hermanos y pasar sobre ellos. ¿En pos de qué? De saciar su puro anhelo egoísta de tener más. Pero la historia sigue. El Señor reprende también a los israelitas porque abandonaron en su codicia a sus hermanos levitas. Malaquías 3, quizá uno de los más conocidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís: ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? Y Dios le responde: en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Un texto que complementa esta reprensión del Señor, se da en Nehemías. Nehemías ocurre en el contexto del exilio del pueblo y la vuelta a Jerusalén para reconstruir. Y Nehemías dice, Nehemías 13, también descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Y otro texto que complementa esto es Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada.
Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para vosotros que habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y edificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por vuestra causa, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. ¿Qué está reclamando el Señor? El Señor está reclamando duramente al pueblo, porque ellos se olvidaron de la generosidad y con el olvido de la generosidad se olvidaron de un tipo de hermanos muy particular, los levitas. Cuando la tierra de Israel fue repartida y se desplegó entre las tribus, a una tribu Dios le dijo: ustedes no tienen derecho a tierra. Ustedes van a vivir de lo que sus hermanos van a oficiar. Esos fueron los levitas. Y en cuanto el pueblo se volvió avaricioso y egoísta y refrenó la generosidad, los primeros en sufrir fueron los levitas, sus hermanos. Porque cuando se abandonó el sacrificio en el templo y se dejó de oficiar, los levitas pasaron hambre. ¿Cuál fue el resultado? Se fueron a sus casas. Se apartaron. Y el servicio en el templo quedó abandonado. ¿Qué significa eso? Que la adoración de Israel, el propósito para el cual habían sido llamados, se abandonó. Y el juicio de Dios vino con dureza sobre ese pueblo, porque se olvidaron de lo principal para lo cual Dios los llamó. ¿Qué era eso? Servir a Dios. Una conclusión importante, hermanos, respecto a esto, a la prosperidad y al uso del dinero en el Antiguo Testamento, es que Dios esperaba que el pueblo fuera generoso y se ocupara de sustentar a los sacerdotes, el trabajo en el templo, y que hicieran misericordia con los que tenían necesidades, que fueran adoradores agradecidos y no glotones indolentes. Pero eso fue Israel. Recibió la bendición que vino de Dios y en cuanto la recibió, se volcó a vivir solo para sí. El reclamo en Ageo es tremendo. Dios les dice: ustedes viven en sus casas, llenas de lujo y deleites, pero el templo del Señor está abandonado. Por eso yo refreno mi bendición sobre ustedes. Y Dios trajo juicio, hermanos. Y la historia de Israel, el fin del Antiguo Testamento, es dolorosa, porque el pueblo nunca volvió a ser el mismo de los días de gloria. El pueblo desapareció y fue disgregado por sobre la tierra. Entonces, si hay algo que nos dice el Antiguo Testamento respecto a la riqueza, no es que Dios prohíba la riqueza. No es que Dios tenga un problema en generar la riqueza. No es que Dios le pida a los hombres que no trabajen para generar riquezas. Es que lo que Dios esperaba de un pueblo que ha sido prosperado es que fuera un pueblo de manera en particular generoso. Pero el engaño de las riquezas es que mientras más se acumula, más egoísta, menos generoso y más indolente se es. Y eso trae la ruina. Eso nos dice el Antiguo Testamento en términos generales respecto a la relación de la persona y las riquezas. Pero el Nuevo Testamento también nos habla bastante de la riqueza. Algunos teólogos han calculado que aproximadamente el 20% de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, un quinto, hermanos, tiene que ver con el dinero.
En el Nuevo Testamento Jesús enseña de la idolatría al dinero, de la avaricia, de la indiferencia cuando se tiene dinero. Habla de la mayordomía, de la generosidad, de la prioridad del uso del dinero, del desapego al dinero, de la pobreza espiritual, de la lealtad, la confianza y de manera muy particular del desprendimiento. Tenemos parábolas como la del rico y Lázaro, donde vemos que hay una condenación tremenda para este hombre, no por ser rico, sino por confiar en sus riquezas como la fuente de su bienestar para con Dios. Y eso es algo que las riquezas hacen. Las riquezas te venden el mensaje de que estás saciado porque tienes tu billetera gorda. Pero eso es un engaño, hermano. El Señor habló, por ejemplo, de manera muy particular de la generosidad de una viuda que dio una chaucha, hermanos. Pero fue grandemente valorada por el Señor Jesús. Porque no dio de lo que le sobraba, dio de lo que tenía. Eso es generosidad. El Nuevo Testamento, hermanos, es mucho más claro y explícito en la relación que los cristianos deben tener con el dinero, pero también habla con énfasis en cómo el dinero puede llegar a ser un estorbo cuando se trata de seguir al Señor. De hecho, el Señor es radical, hermanos, en enseñar la necesidad de estar dispuesto a desprenderse del dinero si fuera necesario. Eso es lo que el Señor le dice al joven rico. Así que tú estás listo. Así que cumpliste toda la ley. Así que lo que tienes hoy día es una muestra de cuánto Dios te aprueba porque has sido obediente. Perfecto. Entonces estás a un paso de entrar, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, no te preocupes de esas cosas. Pero la reacción del joven rico, ¿cuál fue? Se fue muy triste. Y el texto lo enfatiza. ¿Por qué? Porque tenía mucho. ¿Es esto entonces un llamado a abandonar todo el dinero? ¿Será que Jesús aborrece a los ricos? ¿O tiene Dios algún problema con las riquezas en sí mismas? Evidentemente no, hermanos. Dios no tiene problema con los hombres ricos. Llamó a Abraham y lo prosperó. También trabajó con Isaac y Jacob, hombres ricos. Y al mismo tiempo aprobó a David y Salomón, hombres que eran ricos en el Antiguo Testamento, entre muchos de los que hubieron. Dios no tiene problema con las riquezas y con que los hombres tengan riquezas. En el Nuevo Testamento encontramos algo parecido. Zaqueo era un hombre rico. José de Arimatea, el que compró la tumba de Jesús, también era un hombre rico. Bernabé era alguien prudente. Cornelio, Filemón tenía esclavos y Lidia, que era vendedora de púrpura, ganaba plata. ¿Y Dios no tiene un problema con ellos? El problema en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo, es el corazón del hombre de cara a las riquezas. ¿Qué aprendemos de esta mirada panorámica, hermanos? El peligro de las riquezas radica en que el hombre puede fácilmente poner su esperanza en ellas. Se vuelve fácilmente un ídolo que desplaza a Dios del lugar que le corresponde y termina por dirigir la vida de aquellos que le adoran, haciéndolos egoístas, negligentes, centrados en sí mismos, avaros, injustos y amadores de los placeres de este mundo y de sus riquezas más que de lo que Dios puede ofrecer. Ese es el problema con la riqueza. Pero todo esto, hermanos, tiene un fundamento que el pecado se encarga de encubrir sutilmente y lo disfraza con apariencia de piedad. Y es la posición que el cristiano tiene respecto al dinero. La Biblia nos enseña en Ageo 2, versículo 8, lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién dice eso? Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, por Él y para Él son, ¿qué dice ahí? Sí, pues menos tu billetera. Lo demás sí, pues. Puedes levantar las manos, adorar, puedes reclamar o sumarte, pero tu billetera no, tu billetera es tuya. El Señor dice, todas las cosas son de Dios. ¿Y serán, hermanos, estas declaraciones un acto poético nomás?
Miramos esto para decir qué lindo es Dios, creador de todo, que todo le pertenece. Sí, qué lindo es Dios. ¿O hay en realidad una verdad trascendental que debemos entender? Hermanos, Abraham Kuyper dijo lo siguiente: no hay un solo centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no clame mío. Y eso incluye tu billetera. Por lo tanto, el problema del hombre hoy día y de muchos cristianos no es que no puedan ser prosperados, es que tienen una posición errada respecto a lo que poseen. Juan 3:27 dice, un hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que quiere decir que lo que tú y yo tenemos, hermanos, no es en primera instancia el fruto de tu trabajo, es la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Cuál es nuestro papel entonces? Somos administradores, hermanos, no somos dueños. Y el entender esto cambia radicalmente la posición respecto al dinero. Parábolas como la del mayordomo infiel de Lucas 16 muestran el reclamo que Dios hace respecto al uso de las riquezas. Hermanos, ¿contribuyen las riquezas que Dios te ha dado a la extensión del reino de Dios o a los planes egoístas que tienes tú? Porque el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 4 que todo hombre se considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Y hermanos, yo les pregunto, ¿somos administradores solamente de los misterios de Dios? Y si somos administradores de los misterios de Dios, entonces ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más somos administradores de las cosas materiales? ¿Y sabes cuál es el asunto? Que la mayordomía o la administración es muy diferente al ser dueño. El dueño se desvela por lo que le pertenece. El dueño sufre cuando aquello que le pertenece puede verse afectado. El dueño se afecta, el dueño lucha, el dueño se desvive para mantener aquello que le pertenece. Pero el administrador es diferente. Porque cuando el dueño dice, hey, eso allá, el administrador diligente, allá va. Y cuando el dueño le dice, no, quiero entregarlo todo, el administrador dice, perfecto, está todo. El administrador no sufre porque no le pertenece. Entonces el problema nuestro, hermano, es que hemos pensado que lo que tenemos es nuestro. Pero la Biblia nos dice que todo le pertenece a Dios. El asunto de la mayordomía, hermanos, de cara al dinero y a la riqueza es sumamente importante, porque las riquezas nos engañan con facilidad. El administrador gestiona para los designios de su Señor, de aquel a quien verdaderamente le pertenecen los recursos. Si el dueño quiere regalarlo, ¿qué nos importa a nosotros? ¿O hemos de reclamarle porque él quiere ser generoso? Pero esto refleja, hermanos, nuestra actitud hacia las riquezas que son de Dios y que vienen de Él. Una persona avara o egoísta cree que lo que tiene le pertenece. Un cristiano en una correcta relación con el dinero entiende que lo que posee le ha sido dado del cielo. ¿Para qué? ¿Para administrarlo? ¿Para qué? Para la gloria de Dios y la extensión del reino de los cielos. Esa es la diferencia, hermano. El ser tacaños, el ser egoístas, el sufrir por el dinero o por su falta o por alcanzar más, es un síntoma muy doloroso de la forma en que nosotros miramos, admiramos, deseamos, corremos tras y anhelamos generar riqueza. ¿Sabes por qué? Porque la riqueza te da un engaño. La riqueza te dice que teniéndola en tu billetera, tú vas a vivir bien. Pero te has olvidado que quien te hace vivir bien no es la billetera, es Dios quien abre puertas, o hace milagros, o obra provisión, o puede negarla. O aún teniendo toda la riqueza de este mundo, te puedes morir de una enfermedad que no tiene cura. Dios es soberano, nosotros no. Y el peligro para todo cristiano es confiar profundamente
y con eso ser negligentes en la administración de lo que Dios ha puesto a tus manos. Hermanos, ¿significa esto que no puedo usar los bienes para mi propio provecho? Por supuesto que no significa eso. Y quiero que veamos quizás algunos aspectos prácticos de cómo debiéramos relacionarnos en la vida diaria con el dinero y con las riquezas. En primer lugar, hemos de hablar del cristiano y la provisión para su hogar. Y quisiera hacerlo en base a preguntas y respuestas, hermanos. ¿Puede el cristiano, un administrador de los bienes de Dios, utilizar las riquezas para proveer para su casa? Por supuesto que sí. De hecho, no solo puede, sino que es parte de su deber. Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para lo suyo y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, la Escritura dice, particularmente a los hombres en su rol de proveedores del hogar, que si ellos no proveen para el sustento de su casa, vienen a ser peor que un incrédulo. Ese es el tenor de lo que Dios dice. Ahora, la sutileza de esto es que la Biblia no te dice si tienes que tener a tu hijo en el nido de águila y manejar un Tesla último modelo, o puedes tener a tu hijo en el colegio de la esquina o hacerle homeschool y manejar un Hyundai Accent. Esa es la diferencia. El asunto es que efectivamente lo que tenemos puede y debe ser utilizado para la familia que Dios nos ha dado. Y un hombre, un cristiano ordenado va a satisfacer las necesidades de su hogar. Va a permitir que haya de alguna manera una buena administración. Va a haber abundancia en su hogar porque es un hombre que está ordenado. Es decir, hay un sentido en el que tenemos total libertad para administrar lo que Dios nos ha dado para el provecho nuestro y de nuestra familia. Ahora, y aquí es donde se pone interesante, el cristiano y su deber hacia su congregación. Si la primera necesidad está fielmente cubierta por un hombre que teme a Dios y entonces bendice a su familia con lo que Dios le ha dado y el fruto de su trabajo, lo que sigue es preguntarse si realmente hay algún deber del cristiano para con su congregación local o no. Esa es una pregunta importante. Y este es uno de los temas que genera más debates el día de hoy. El deber de los creyentes respecto a su congregación local. El uso de las palabras en esto, hermano, debe ser atendido con cautela. Porque no es lo mismo decir que puede participar a que tiene un deber con la misma. El deber es un requisito, una necesidad, algo de lo que no se puede prescindir. Y ese es el tenor de la pregunta que estamos haciendo. Yo no estoy preguntando si es lícito que el cristiano participe de alguna manera económicamente con su iglesia. Yo estoy preguntando si hay un deber de los cristianos para con su iglesia local. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y la Biblia nos muestra de alguna manera luces de esto. La Biblia lo habla sin ambigüedad. El creyente es responsable del sustento, del trabajo, de la casa de Dios. Y eso no es ambiguo. Primera de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo viene defendiendo su apostolado. Y en medio de la defensa de su apostolado, de cara a una iglesia inmadura, porque esos son los corintios, es una iglesia inmadura. El apóstol está defendiendo su apostolado y miren lo que dice. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y aquí hay algo muy importante que mirar. Porque el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado y de manera muy particular está defendiendo de cara a una iglesia madura cómo él debiera ser sustentado. Pero su argumento mira hacia el antiguo pacto. Y esto es importante porque los creyentes, ¿dónde están? En el nuevo pacto. Pero él está mirando al antiguo pacto para reinterpretar lo que decía ahí. Y en esa reinterpretación, él les dice, oye, ¿no sabían ustedes que los que trabajaban en el templo tenían que comer del templo? Y añade, así también, como fue en el antiguo pacto, hoy en el nuevo pacto ordenó el Señor. ¿Qué ordenó? Que los que predican el Evangelio, ¿de qué tienen que vivir? Del Evangelio.
Y la pregunta implícita en esto es la siguiente. Si el que predica el Evangelio vive del Evangelio, ¿quién lo sustenta? Alguno podrá decirnos que tiene coraje y tener fe. No, hermanos. No es tan simple. Es la billetera de los corintios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ellos tienen el deber de sustentar al apóstol en su ministerio. Eso es lo que el apóstol está diciendo. No les está preguntando, no les está invitando a participar. Les está diciendo ellos deben suplir las necesidades del servicio al templo. En este caso, de su apostolado. Pablo expone la necesidad de que el ministerio sea ejecutado al amparo de la provisión de aquellos que reciben el Evangelio. Y Pablo lo que hace es hacer esa comparación con el Antiguo Testamento. Y yo ya les dije cómo vivían los levitas en el Antiguo Testamento. Ellos vivían de las ofrendas que el pueblo iba a presentar. Por lo tanto, en el momento en que estos hermanos israelitas se apartaban de la fidelidad y retraían su mano para sí mismos, afectaban directamente ¿a quién? A los levitas. Y Pablo está diciéndole a una iglesia inmadura en Corintios, ustedes tienen un deber, pero en cuanto ustedes retraen, el ministerio se ve afectado. Y de hecho Pablo lo dice. Otras iglesias suplieron lo que a él le faltaba por la inmadurez de aquellos entre quienes él ministraba. Y eso lo dice como un elogio para los hermanos que lo sustentaron, pero como una afrenta a la iglesia inmadura que no se atrevió a sustentarlo. Por lo tanto, hermanos, ¿hay algún deber de los creyentes para con su iglesia local? Por supuesto que sí, es un deber, no es una invitación. No es una carta de la cual quieres participar o no. O sea, si quieres caminar en tu iglesia local, debes participar de esto. Y si no, hay otros lugares con los cuales puedes caminar. Pero no es una invitación libre, hermanos. Los que proclaman el Evangelio, ¿cómo han de vivir si no por el compromiso de aquellos a quienes se les ministra? Y la respuesta lógica es no se puede, sin un compromiso sostenido, no se puede. Cuando Pedro dio su primer discurso después de ser lleno del Espíritu Santo, después de que el Señor ascendiera en Hechos 2, vemos una reacción inmediata de los creyentes. Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ese es el primer atisbo. Y lo que vemos ahí, antes que la norma vender todo, es que ellos se convierten e inmediatamente brota en ellos un corazón egoísta, generoso. Ese es el primer signo de un creyente. Pero en Hechos 4, un poquito más adelante, se nos dice lo siguiente. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y esto no es una apología ni un abogar a decir, hermano, ahora vamos a armar una comunidad, ¿cierto? Vamos a comprar un terreno y nos vamos a ir a vivir ahí. No, hermanos. Estoy diciendo que esos creyentes que nos muestra Hechos 4 entendieron que son administradores y no dueños. ¿Y qué significó eso? Significó que las necesidades de la iglesia fueron suplidas, que la obra de la iglesia, que era la misión, fue impulsada y que por tanto la palabra del Señor creció en medio de ellos. Ese fue el fruto de la obra. Y lo que muestra Hechos desde ahí en adelante es precisamente eso, la expansión del Evangelio y cómo ellos se movieron. Gálatas 6 nos dice con mucha claridad lo siguiente: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Primera pregunta, ¿a quién le habla Pablo? A los creyentes. Y de manera muy particular a la iglesia de la región de Galacia. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, a los que se les enseña, identificados, una iglesia local. ¿Qué deben hacer aquellos a quienes se les enseña?
deben hacer partícipe de toda cosa buena que ellos tienen. ¿A quién? A los que les enseñan. Y lo que sigue es más interesante, porque parece que de alguna manera cambiara todo el matiz de lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo llama primero a los hermanos y les dicen, hey, ustedes debieran compartir lo bueno con aquellos que trabajan enseñándoles, pero además lo liga a algo. Porque el argumento de Pablo es el siguiente: todo lo que el hombre siembre, eso segará. Espérate, es raro esto. ¿Qué tiene que ver esto con el dar? Y añade Pablo, si siembra para su propia carne, es decir, para el egoísmo y la avaricia, entonces va a cosechar corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Y esto es raro, porque Pablo llama a la iglesia a hacerse cargo de aquello que les enseñan y después lo liga con el hecho de estar trabajando para el Espíritu, para la carne. Y parece extraño. Pero el punto de Pablo en esto es precisamente que el que retiene es egoísta y por lo tanto no está edificando la iglesia del Señor. De este modo, el compromiso del creyente con la iglesia local y con el ministerio de su iglesia local es una forma de hacer el bien. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Y es importante comprender que el creyente entonces de una iglesia local, hermanos, tiene un deber con la misma. No solo una oportunidad, sino un deber. Pensemos en lo práctico. Si el argumento bíblico no es suficiente, pensemos en lo práctico. ¿Cuál es el llamado más elevado que tiene la iglesia general? Olvídese las denominaciones y de las barreras o la ubicación geográfica. ¿Cuál es el llamado más elevado que tiene la iglesia? Hacer discípulos a todas las naciones. Se nos dice que vayamos, o más bien, que mientras vamos, hagamos discípulos. Pero en lo práctico, ¿cómo se sustenta esa obra? ¿Por la fe? ¿En serio? ¿Usted enviaría un misionero a la India y le diría, hermano, tienes un llamado a la India, que el Señor te ampare, vamos a orar por ti? ¿Y cómo me voy? Que se vaya nadando. Total, quizás cruce el océano, ¿no? Porque tiene fe. Es ridículo, ¿no? El hecho práctico nos llama evidentemente a ver que si no es esto con recursos, ¿cómo se sustenta? ¿De dónde vienen esos recursos? Quizás todavía estamos esperando que venga algún gringo generoso, ¿cierto? Y abra la billetera y diga, ya, hermano, yo les voy a financiar, ¿cierto? Para que ustedes vivan. Y hay hombres que lo han hecho así. Pero no es su deber. Usted como hombre de familia tiene el deber de sustentar a su familia. Y puede ser que en algún momento determinado por alguna necesidad alguien de afuera venga y bendiga a su familia. Pero eso no exculpa o no le quita el deber al hombre de ser el proveedor. Pensemos más en lo práctico. ¿Cómo pagamos el arriendo? ¿Cómo se pagan los sueldos? ¿De dónde sale la torta que comemos en el aniversario? ¿Cómo nos ocupamos de las necesidades físicas de nuestros hermanos? ¿Cómo hacemos misiones? Y con esto estamos muy al debe. ¿Cómo hacemos misiones? Con las riquezas que Dios ha distribuido entre su pueblo. Porque para eso dio Dios riquezas a los hombres. Ahora, ¿existe algún parámetro bíblico para el dar? Y antes de seguir en esto, debo indicar que en la iglesia reformada hay un punto en el que concordamos transversalmente y de ahí hacia abajo se disgrega el asunto, porque hay distintas opiniones. ¿En qué estamos de acuerdo respecto al dar? En que el diezmo no es una obligación de la ley. En eso estamos absolutamente claros en la iglesia reformada. El diezmo no es una obligación de la ley. ¿Por qué? Porque el creyente neotestamentario no está bajo la ley del antiguo pacto. Pero, ¿significa eso que la norma que existió es del todo inútil y ahora el creyente tiene plena libertad para hacer y deshacer entonces? Aquí es donde hay divergencia aún dentro de la iglesia reformada. El diezmo viene a ser, para muchos que creemos esto, un principio moral sobre el cual el creyente del Nuevo Testamento debiera dar. ¿Por qué? Si bajo el pacto mosaico el pueblo de Dios estaba obligado a dar el diezmo, en ese entonces, con este grado de revelación y entendimiento, el creyente del Nuevo Testamento que está
en este grado de revelación y entendimiento está direccionado a dar menos que ese que estaba obligado? Porque mientras el creyente del antiguo pacto era bendecido bajo la obediencia a la ley, haz esto y te irá bien, ese es el antiguo pacto. El creyente del nuevo pacto entiende con mayor claridad que todo le pertenece a Dios, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. La generosidad debiera ser la muestra distintiva del creyente del nuevo pacto. Y a la luz de esa generosidad y de entender que todo le pertenece al Señor, ¿estamos facultados entonces para ser más avaros que en el antiguo pacto donde había menos luz? Ese es un uso abusivo de la libertad que Dios nos ha dado. Hoy nosotros tenemos más luz que los creyentes del antiguo pacto, eso es un hecho. Hoy la gloria de Cristo, hermanos, ha resplandecido con mayor potencia sobre nosotros. Los misterios que antes estuvieran escondidos hoy día han sido develados para la iglesia del Nuevo Testamento. La figura de Cristo como el Mesías esperado se ha mostrado con toda su plenitud delante del pueblo del Nuevo Testamento. Y hoy tenemos un mayor entendimiento respecto al señorío de Cristo sobre nuestras vidas y a la soberanía de Dios sobre toda la creación. Hermanos, ¿cómo entonces podemos llegar a concluir que el dar para el creyente neotestamentario puede ser menos que lo que el creyente que tenía mucho menos luz era capaz de dar? Esta no es una conclusión lógica y no tiene ni sentido ni base. Sería como decir los creyentes del Antiguo Testamento que tenían menos claridad del plan redentor de Dios y tenían un compromiso y tenían un alto compromiso con el sustento de la obra. Entonces ahora que tenemos más luz y somos más libres y tenemos más claridad y más revelación, entonces es válido que den menos. Perfecto. Y eso nos calza con la libertad del cristiano, ¿cierto? Y con la mayordomía. Y aunque no le hagamos caso al corazón respecto a la vida sexual, a las emociones y a un montón de cosas, parece que sí le hacemos caso al corazón cuando nos habla de cómo manejar la billetera, ¿o no? Ese es un punto muy importante. Bajo esta premisa creemos, y aunque no todos creen igual, hermanos, que el diezmo no es una obligación hoy día de la ley, debe ser una base moral sobre la cual el creyente neotestamentario debe comprometerse con su iglesia local. Adicionalmente, y en un aspecto de sabiduría, el diezmo logra en lo práctico atender algo muy importante, que es la proporcionalidad. Porque al que tiene mucho, no se le demanda mucho, y al que tiene poco, no se le demanda poco. Y eso es un principio de sabiduría. Hermanos, alguno de ustedes está pensando, ¿pero qué pasa con la generosidad? Porque en el creyente del Nuevo Testamento debiera ser regido por la generosidad, ¿o no? Y quizás alguno está pensando en este texto que es 2 Corintios 9, 6, 7, que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces decimos, el compromiso económico del creyente del Nuevo Testamento está regido bajo esto, la generosidad y cómo su corazón le dictamina. Pero lo que está haciendo este texto no es marcar el parámetro, este texto está enfatizando la actitud que debiera haber en el creyente del Nuevo Testamento. Se requiere un corazón agradecido, no forzado, para poder dar. Pero esto no es una anomalía. ¿No debieran ser los creyentes así? Porque lo contrario quizás es una muestra de un creyente que tiene serios problemas en su vida con Dios. Porque es como decir un creyente amargado. No, pues, hermano. No pueden haber creyentes amargados. Luchamos contra nuestra carne quizás, pero no pueden haber creyentes amargados. Así no pueden haber creyentes verdaderos que no sean generosos si están a la luz de aquel que lo dio todo. Y el ejemplo es Cristo en eso, Filipenses 2. Él mismo se entregó, hermanos. Y si Él se entregó y renunció a toda su gloria y estuvo acá, ¿cómo el creyente del Nuevo Testamento a la luz de tal devoción va a ser más amarrete? Es ilógico.
Hermanos, ¿condiciona esto entonces el tener un compromiso o no? Pero deberíamos preguntarnos, ¿acaso existe un verdadero creyente que no desee dar? Yo creo que sería difícil, ¿cierto? El texto no condiciona el dar, sino que apunta a un corazón o a la actitud del corazón que debe estar para dar. Pero en segundo lugar, ¿a quién le dice Pablo estas palabras? Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto. Y poco antes Pablo le estaba hablando de reunir una ofrenda. ¿Para quién está reuniendo esa ofrenda Pablo? Para la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, lo que está haciendo Pablo y lo que muchos dicen de este texto, que está mal interpretado, que dice, no, es que hay que dar solamente con un corazón agradecido según lo que te dictamine, pero espera, esta es una ofrenda para una iglesia en particular. No está hablando del deber de los corintios a sustentar la propia obra entre ellos. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos, enseña este texto que el creyente solo debe dar si lo siente así su corazón. Imagínense usted, jefe de hogar, llega a la casa y dice, hoy día no siento que mis hijos coman. Perfecto, pues si no lo siente, porque si la premisa es que él debe sentir en su corazón de buena fe el querer alimentar a su hijo, entonces que sus hijos coman. ¿Qué le diría usted a alguien así? No has entendido. Así es el deber del creyente con su iglesia. La iglesia, la generosidad, hermano, es fundamental y es provechosa en el corazón, porque es una actitud a través de la cual Dios es glorificado. Pero piensen en esto, ya vamos terminando, de verdad. Lucas 21 nos muestra uno de los textos más hermosos del Nuevo Testamento que apela a nuestra generosidad, y es la ofrenda de la viuda. Y ahí se nos relata algo maravilloso. Jesús está con sus discípulos en el templo y de repente Él, que es Dios y lo sabe todo, para la conversación, se detiene y mira a una mujer, a una viuda. Ser viuda en ese tiempo era símil de estar desvalida, ¿cierto? Y el Señor mira a esta viuda y anuncia lo que ella hizo. ¿Qué hizo esa viuda? Es como si hubiera dado, ya no existe la moneda de $1, es como si hubiera dado la moneda de $1. Nada, hermano, nada. Con eso no compraba ni una paloma, ni un ala de la paloma para tirar el sacrificio. Pero el Señor la alaba. ¿Por qué? Porque aunque su sacrificio monetariamente era pequeño, la actitud de su corazón, que era haber dado el todo lo que tenía, era digna de alabar. Y hoy día tenemos este registro en la Biblia de una mujer que dio una ofrenda que no alcanzaba para pagar ni el ala de la paloma, hermanos, pero que el Señor la alaba. ¿Por qué? Porque generosidad no significa dar de lo que me sobra. Generosidad en algún sentido significa incomodarme. Hermanos, el creyente también tiene deberes hacia el mundo. ¿Qué hacemos respecto al mundo? Proverbios 19:17 dice, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Cuando los ateos se levantan y dicen, bueno, pues si Dios existe, ¿por qué hay niños sufriendo de hambre en África? ¿Cuál es la respuesta que deberíamos darle? Porque otro lado del mundo son codiciosos, avaros y egoístas. Y prefieren llenarse ellos a compartir lo que Dios les ha permitido tener con otros. Por lo tanto, ¿el creyente tiene un rol en la sociedad? Por supuesto que sí, el creyente debiera dar. A veces nosotros caemos en este diálogo y es una conversación súper interesante. Cuando viene alguien en la calle necesitado y les pide una moneda y sale el buen cristiano, ¿cierto? Ese corazón generoso que guarda la billetera y le dice, no, pero ¿para qué le va a dar si se lo va a ir a tomar? Y puede que sí, pero puede que no. ¿Y no debiéramos ser generosos para poder ayudar, asistir? Gálatas 2, 9 y 10 dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Y solo nos pidieron que nos acordáramos ¿de quién? De los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. La iglesia, hermanos, tiene un rol importante en la sociedad de cara a las necesidades de los hombres, aún inconversos. Pero ¿dónde canaliza Dios y mueve esos recursos para que ellos atiendan? La iglesia no está comandada para ir a golpearle la puerta al Estado y pedirle a la MUNI, ¡hey, dennos terrenos! O decirle a la MUNI, ayúdennos con un programa social. Porque Dios no nos va a pedir cuenta si fuimos a la MUNI. Dios nos va a preguntar a nosotros qué hicimos con lo que Él nos había dado.
Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar. El Nuevo Testamento también nos advierte de la avaricia y la codicia. Recuerden ustedes la parábola de la semilla. Una semilla cayó en un tipo de tierra en la cual el afán y el deseo de la riqueza la ahogó rápidamente, ¿no? Y eso nos puede pasar. ¿Qué siento, hermano, cuando el dinero escasea? ¿Cómo reacciona mi fe cuando veo que la billetera está vacía? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Te estremece? ¿Tienes miedo? En algún sentido yo te podría decir, hermano, que es natural. Pero en otro sentido sería negar el texto que dice, ¿por qué se preocupan ustedes qué van a comer o qué van a vestir? Si nuestro Padre tiene cuidado de los pájaros, que no trabajan, ni almacenan, ni rinden, ¿cierto? Y nuestro Padre los alimenta, ¿cuánto más valen ustedes? Por lo tanto, ese temor viene de una fe que está mirando el objeto equivocado. Pero hay algo más bajo la vida, el cristiano en las deudas. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, ¿cuántas amistades o relaciones familiares se han quebrado por deudas no saldadas? ¿Cuánta vergüenza no hay delante de aquellos que deben a sus hermanos o amigos? Además, hermanos, cuando somos negligentes en la administración, venimos a terminar negando lo que debiéramos dar para el crecimiento de la obra. Porque una persona que está sobreendeudada, la pregunta lógica es, bueno, y si estás sobreendeudado, ¿cómo vas a compartir con tu iglesia? ¿O cómo vas a compartir con tu hermano en la fe? ¿Y dónde está la generosidad? Pero una mala administración, producto del pecado, lleva a tener que restringirse muchas veces de eso. Y eso no es porque necesariamente providencialmente Dios lo permita, sino por la codicia y la avaricia de nuestro propio corazón que nos condiciona a estar en una situación de deuda que no debiéramos haber llegado. Pero hay algo más, y con esto sí termino. El cristiano tiene sobre todo esperanza, aún en la escasez. Ya hay belleza en dar, hermanos. Hebreos 11:24 es uno de los textos más preciosos que hay en el libro de Hebreos. Y dice así, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hermanos, Moisés eligió la gloria de Dios por sobre la gloria de Egipto. Él tenía palacios, mujeres, riquezas, manjares a su disposición, pero prefirió elegir el camino de Dios, aunque le significara estar 40 años en el desierto pastoreando unas cabras flacas, alejado de los buenos vinos y de los manjares para la gloria de Dios. ¿No debiera un creyente estar dispuesto a seguir a Cristo, cueste lo que cueste? Hay una gloria mayor, hermanos, en construir riquezas en el cielo. Hay una satisfacción mucho más elevada que lo que esta tierra puede llegar a ofrecerte. Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Hermano, nuestra esperanza es que Dios tiene cuidado de nosotros. No persigamos las riquezas como algo que cambiará nuestra vida. Si Dios te ha dado el talento y la capacidad y la inteligencia de generar riquezas, gloria a Dios por eso, hermano. Dios no tiene ningún problema con que tú puedas prosperar y puedas crecer y puedas tener. Dios no tiene problemas con eso. Pero si eso es así, Dios te dice, ten cuidado con que tus riquezas terminen gobernando y dirigiendo tu corazón. Pocas veces, a mí nunca me ha pasado, mi esposa tiene un testimonio. A mí nunca me ha tocado tener que decirle a alguien, ¿sabes qué? Estás dando mucho. Para que tienes que atender a tu familia también. A mi esposa le pasó en su juventud, antes de trabajar, que en algún momento en una iglesia en la que estaba, el pastor le tuvo que decir, Nati, estás dando demasiado. Pero me asombra ver lo contrario, que el creyente suele tener buenas excusas y buenos motivos, hasta versículos bíblicos, para retener lo que debiera compartir con la familia de la fe. Y ese es un mal signo, hermano.
de nuestra verdadera espiritualidad. El Señor le dijo al joven rico, perfecto, si has cumplido todo y si estás listo, entonces te queda una cosa, deshazte la riqueza. Camina, sé libre, sígueme, ven conmigo. No, Señor, no, es demasiado. No. Yo puedo ir a la iglesia, puedo cantar, Señor, puedo leer la Biblia, incluso puedo tener a alguien en la casa de repente, pero no. Mi billetera, Señor, es solo mía, ahí tú no te tienes que meter. Y por eso el Señor sigue hablando de la vida eterna y lo que sigue a continuación. Hermanos, el apóstol Pablo en Hechos 20:35 dice, de cara a su audiencia, en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor te ha levantado, hermano, en distintas situaciones, en distintos momentos de la vida. Hay una preciosa diversidad en la iglesia del Señor respecto a talentos, a dones, a capacidades, a arte, a ingeniería, a matemática, a muchas cosas. Y cada una de esas cosas está puesta para que prospere en la iglesia del Señor. Pero debes guardar tu corazón, hermano, de que las riquezas no comanden tu vida. El que tiene debe tener cuidado y el que no tiene, ojo, con perseguir aquello como si fuera la esperanza de salvación. Hermanos, los que todavía estamos criando, ojo, con imponerle a nuestros hijos la esperanza de que su título universitario los va a sacar adelante. Porque, hermanos, no es el título lo que los va a sacar, es Dios. ¿Estoy diciendo que no estudien? No, hermano, no estoy diciendo que no estudien. Pero no vayan a poner ustedes en sus hijos la esperanza de que el cartón los va a sostener. Porque es Dios quien sostiene. Amén. Póngase en pie, por favor. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque estoy saciado y tengo alimento en mi casa, Señor, y abrigo. Gracias, Señor, porque mis hijos pueden ir al colegio. Señor, porque hasta un auto nos diste. Gracias, Señor, porque he sido objeto de la generosidad de muchos hermanos en esta congregación. Porque pusiste a mis suegros, Señor, alrededor mío. Porque me has dado familia y esposa. Porque tengo amigos, Señor. Tú has sido generoso, Dios. Y no puedo sino darte gracias por la misericordia que has tenido. Sé que también con muchos de mis hermanos, Señor, le has colmado de bienes. Y nos permites disfrutar la vida, Señor. Aún cuando somos infieles, nos permites disfrutar la vida. Y las bellezas de la creación que hiciste. Y las delicias que la creación puede entregarnos, Señor. Y tú nos permites disfrutar de eso. Señor, tú no eres un Dios amargado, enojado, tendencioso, molesto con que disfrutemos la vida. Tú no eres así, Señor. Pero ciertamente nos adviertes, Señor, respecto a aquellas cosas que se quieren levantar en nuestro corazón y te quieren desentronar a ti, Señor, para mostrarse ellas como la fuente de nuestra seguridad o saciedad. Pero, Señor, tú eres nuestra fuente. Tú eres nuestra saciedad. Tú eres quien le da sentido y valor a nuestra vida, Señor. Tú eres quien nos colma de bien, Señor. Tú eres quien aquieta nuestra alma, Señor. Tú eres quien sustenta nuestros pasos y los de nuestra familia, Señor. Y tú eres el Señor de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. A estar dispuestos a seguirte, Señor, a donde tú quieras enviarnos, Señor. Y a vivir para la gloria y la santidad de tu nombre, Señor. Y en medio de la vida que nos has permitido vivir, Señor, quita de nosotros la queja o el reclamo. Y ayúdanos a ser agradecidos de tu misericordia con nosotros. Recibe la gloria, la honra, Señor, y esta alabanza. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Generaciones te postrarán a adorarle.
los que en él creerán le cantarán aquel que venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo,
Señor, te adoramos y te damos las gracias, Padre. Verdaderamente eres santo, eres precioso, eres grande y misericordioso, Señor. Y al término, Señor, de este culto, solo puedo rogar, Señor, que tu gracia nos acompañe. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en la semana a poner por obra tu palabra. Que nos inquietes a inquirir, a buscar, a vivir para ti, Señor, a glorificarte y exaltarte en cada cosa que hagamos, Señor, sea dentro o fuera de nuestro hogar, Señor. Yo ruego, Señor, a resplandecer tu rostro sobre tu iglesia, Señor. Ten misericordia de nosotros que somos pecadores, Señor. Límpianos, santifícanos, lávanos, Señor, y ayúdanos a ver con mayor claridad la hermosura que hay en ti, Señor. También ruego por mis hermanos y hermanas, Señor, que están afectados en su salud, Señor, que tú tengas a bien levantarles y fortalecerles, Señor. Y si no es el camino que tú en tu soberana potestad has determinado, Señor, entonces te ruego, Señor, para que aumente su fe y les fortalezca en los momentos de aflicción, Señor. Gracias por este culto y por este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.